Bienvenidos una semana más a nuestro noticiero semanal el de Radio Internacional de Noticias. La policía egipcia interviene para impedir que argumentaron en Nueva York ante la comisión. Como noticias nacionales presentamos los... Medio centenar de asociaciones pro vida han convocado a facilitar datos precisos al respecto a la... Terminaremos con noticias de la Santa Sede. El Vaticano recoge firmas para defender a no nacidos. de la Conferencia Episcopal Italiana. Bienvenidos una vez más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos Marian Samino y María Fra. Cientos de miles de personas de diversas partes del país se congregaron en Washington, D.C., la capital de Estados Unidos, para expresar su apoyo a la defensa de la vida y su rechazo al aborto, cuando se cumplen 44 años de la legalización de esta práctica a nivel nacional en 1973. Con el lema El poder de uno, The Power of One, la multitud se congregó en la Explanada Nacional de Washington alrededor del mediodía. A través de un mensaje que fue leído por el nuncio apostólico en Estados Unidos, Monseñor Christophe Pierre, el Papa Francisco envió su bendición a los manifestantes y expresó su deseo de que este evento, en el que muchos ciudadanos estadounidenses se manifiestan en nombre de los más indefensos, contribuirá a una movilización de las conciencias en defensa del derecho a la vida y a medidas efectivas para asegurar su adecuada protección legal. Entre los discursos iniciales del evento se presentó Kellyanne Conway, consejera del presidente, que recordó que nuestra Declaración de Independencia declara el derecho a la vida, y la ciencia y la razón lo confirman. Cada día es una lucha por la vida, y hoy es una celebración de la vida, aseguró. Poco después se presentó en el estrado el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, de reconocida trayectoria política en defensa de la vida, quien aseguró en su discurso que la vida está ganando en Estados Unidos, y señaló que el gobierno del país no descansará hasta restaurar la cultura de la vida en Estados Unidos para nosotros y la posteridad. El cardenal Timothy Dolan, presidente del Comité para Actividades Pro Vida de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos y arzobispo de Nueva York, participó en la oración inicial del evento. Durante su participación en la Marcha por la Vida, el congresista Chris Smith señaló que el lugar más peligroso hoy en Estados Unidos para una niña o un niño no nacido es una instalación de Planned Parenthood. Por su parte, la senadora Joni Ernst anunció que la próxima semana presentará un proyecto de ley para redirigir el financiamiento federal de Planned Parenthood a verdaderos centros de cuidado de la salud de mujeres. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Polonia. La ideología de género es profundamente contraria a Dios. Egipto. El presidente promete construir la iglesia más grande de Egipto. Sudán. Condenan a 20 años de prisión al cooperante cristiano Pet Hasek. Irak. Ayuda a la iglesia necesitada, pide un plan Marshall para la llanura del Nínive. Argentina. Arzobispo de La Plata. Prohibido bendecir concubinato y adulterio. Pasaremos después a las noticias nacionales. En la masonería sirven al demonio desde los primeros grados. La ideología de género es un lío antropológico incompatible con el cristianismo. Sentencia contra la reducción del horario de las clases de religión. El gobierno no tiene intención de revisar los acuerdos del Estado español con la Santa Sede. 40 días por la vida llega a Barcelona a partir del 1 de marzo. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. Papa Francisco. La felicidad es un camino de vida de seguimiento al Señor. Pensad en los mártires de hoy cuando penséis que os falta algo. Hay que interpretar a Amoris Laetitia a la luz de la doctrina católica. El Papa Francisco invita a no tener miedo de mirar a Jesús. Nuestra resurrección es una certeza real que se sustenta en la de Cristo. El nuevo arzobispo de Cracovia, en Polonia, Monseñor Marek Jedrojski, afirmó que la ideología de género constituye una amenaza, ya que es más peligrosa que la ideología marxista y comunista, porque rompe toda la visión antropológica de lo que es el hombre según la obra de Dios creador. Es Dios quien ha creado al hombre masculino y femenino. La ideología de género, al contrario, hace todo lo posible para cancelar las diferencias entre hombre y mujer, lo que ya es un absurdo desde el punto de vista biológico, precisó el obispo. Monseñor Jedrojski indicó que si miramos la visión del hombre mismo y la dignidad humana, entonces nos damos cuenta de que no toca solo al hombre, es una ideología que tiene consecuencias dramáticas en la vida social y en la cultura moderna. Por esto no se puede estar abiertos a esta ideología, que es profundamente contraria a Dios creador y contraria a todo aquello que Cristo mismo nos ha enseñado. Para el arzobispo de Cracovia, la lucha contra el hombre y su dignidad apunta a Cristo mismo, cuando gracias a él, a su vida, a su evangelio, a aquello que enseñaba, nos ha dado la visión del hombre como tal, de su dignidad, de su propósito último. El prelado subrayó que si el mundo hoy está contra el hombre, está al mismo tiempo contra Jesucristo. Si alguien quiere combatir a Jesús y eliminarlo de la vida social, entonces es enemigo del hombre, concluyó el arzobispo de Cracovia.
El presidente Abdel Fattah al-Sisi manifestó su intención de inaugurar de aquí a 2018 la iglesia más grande de Egipto en la nueva capital administrativa del país. La construcción de este templo cristiano se concibe en el marco de un proyecto urbanístico ambicioso destinado a crear una nueva ciudad en las inmediaciones del Cairo, que acogerá al menos 5 millones de personas, y donde también se instalarán las oficinas gubernamentales e instituciones políticas. Este es el tercer año que el gobernante participa en la misa de medianoche en un templo copto, para asegurar la protección a la minoría cristiana de los atentados violentos que la afectan, el último de los cuales tuvo lugar el pasado mes de diciembre en la iglesia de San Pedro y San Pablo, adyacente a la Catedral de San Marcos en el Cairo. Durante su intervención, el exgeneral reafirmó el compromiso adquirido en relación a la reconstrucción de todas las iglesias dañadas o destruidas desde el verano de 2013, después de la deposición del presidente Mohamed Morsi. Según los preceptos coránicos, es absolutamente legítimo permitir a los cristianos construir iglesias en el seno de una nación islámica, confirmó hace unos días la Casa de los Fatwas, Dar al-Iftah, organismo presidido por el Gran Muftí de Egipto, que se encarga de difundir orientaciones y poner fin a las dudas y controversias relativas a la aplicación de la ley islámica. La discriminación que desde hace décadas sufren en Egipto los cristianos se expresa, entre otras realidades, en la infrarrepresentación de la comunidad copta en la administración pública, la universidad o las fuerzas de seguridad. 2 décadas de prisión en las cárceles de Sudán. Esa ha sido la respuesta de la justicia sudanesa a la acción humanitaria de Petr Jasek, un cooperante cristiano que en 2015 quiso financiar el tratamiento de un niño sudanés herido en unos disturbios. Petr Jasek ha sido condenado bajo la acusación de espionaje e incitación al odio, según denuncia la plataforma maslibres.org en defensa de la libertad religiosa, aunque la realidad es que entregó $5.000 para pagar los tratamientos médicos. Las autoridades de Sudán consideran que ese dinero iba destinado al gobierno de Sudán del Sur, considerado rebelde, donde está concentrada la población cristiana y que obtuvo su independencia en julio de 2011. Petr Jasek fue arrestado a los 4 días de llegar a Sudán. Le incautaron un ordenador, un teléfono móvil y su cámara de fotos, con los que había recogido numerosos testimonios de la persecución que sufren los cristianos en este país. Sudán tiene un 90% de musulmanes, un 3% de católicos y un 2,4% de cristianos de otras denominaciones, según el informe de la libertad religiosa de 2017 elaborado por Ayuda a la Iglesia Necesitada. La situación de persecución del país ha empeorado desde 2014. La esperanza está volviendo a la llanura de Nínive. Así lo asegura el padre Andrés Alemba, director del Departamento de Oriente Medio de Ayuda a la Iglesia Necesitada. El sacerdote indica que a pesar de las numerosas cuestiones urgentes que exigen aclaración, los habitantes están dispuestos a volver a sus pueblos. Preguntado acerca de la naturaleza de dichas cuestiones urgentes, el padre Alemba se refirió a la apropiación ilegal de casas abandonadas, a una investigación sobre la supuesta utilización de armas químicas en la destrucción de casas de cristianos, a las que las familias desean volver, así como al temor de que falte seguridad y de que se produzca violencia por militantes aislados y fundamentalistas que no desean el retorno de los cristianos. En cuanto a la esperanza de futuro, el padre Alemba mira al pasado y hace un llamamiento a la comunidad internacional para crear un nuevo Plan Marshall. ¿Qué incluye este Plan Marshall para la llanura del Nínive? El padre Alemba se refiere a una variedad de cuestiones. Tiene que incluir un informe consolidado sobre la destrucción, la creación de un comité local y un programa de recaudación de fondos para la reconstrucción de las aldeas. A continuación, hay que considerar las cuestiones legales. Esto incluye, por ejemplo, el derecho a la plena ciudadanía de los cristianos en Irak y la participación del gobierno iraquí en la reconstrucción. El gobierno debe ser el responsable de la creación de estructuras y puestos de trabajo, pero también de que se garantice la seguridad de los cristianos en sus pueblos. La sensibilización para este Plan Marshall y los programas de ayuda para la llanura del Nínive deben plantearse también a nivel internacional. Por último, es muy importante clasificar adecuadamente la documentación de la destrucción y los actos violentos de persecución. Así puede volver, de alguna manera, un sentido de la justicia y la paz para asegurar que no vuelva a suceder. El arzobispo de La Plata en Argentina, Monseñor Héctor Aguer, se dirigió a los sacerdotes de su archidiócesis para advertirles que cuando no es posible celebrar, según el rito litúrgico, un matrimonio canónico, se debe evitar cuidadosamente todo signo que induzca a confusión, sea a los mismos presuntos contrayentes, a sus familiares o al pueblo de Dios en general. Están prohibidas, por tanto, bendiciones de anillos y aún la bendición de las parejas, ya que ésta puede llevar a pensar que se bendice la unión concubinaria o adúltera.
Uso estos nombres que hoy resultan antipáticos porque designan la verdad, aunque convenga evitarlos en el diálogo personal con los peticionantes, describe la carta. Con mayor razón están prohibidas las ceremonias en el templo con las apariencias que suelen usarse en los casamientos verdaderos. Toda denegación debe hacerse con absoluto respeto, con la máxima serenidad y caridad, sin ofender a nadie, sino explicando lo que significa la celebración nupcial y el valor del sacramento del matrimonio y sus condiciones de recepción, agrega el texto. Monseñor Aguer dijo que en muchos casos los sacerdotes podrán encaminar a la conversión con delicadeza y siempre invitar a estas parejas a implorar la misericordia de Dios que anticipe el momento de la gracia. Quizá no falten quienes están en condiciones de celebrar un matrimonio canónico. No se manosean ni se malvenden sobre pretexto de una pastoralidad mal entendida o por razones sentimentales las bellas y santas realidades de nuestra fe. Es nuestro deber custodiarlas y ofrecerlas como dones del Señor, que elevan y dignifican a la persona humana, precisó el prelado. El libro Iglesia y Masonería del profesor universitario Alberto Bárcena plantea nuevamente las profundas diferencias entre la fe católica y la práctica masónica. Entre los rituales de este grupo, apunta el experto, figuran consagraciones al demonio, así como la explícita renuncia al cristianismo pisando una cruz. Según cuenta Alberto Bárcena a Ciprensa, este libro se aleja de rumores o de leyendas urbanas, porque contiene documentos pontificios, además de encíclicas y pronunciamientos de los papas. Todas las citas están documentadas, asegura, y precisa que este es un tema sobre el que no se habla y en el que en ocasiones los mismos cristianos estamos confundidos. Quería que con este libro se mostrara la verdad de la doctrina en relación con la masonería, indica. Hablando con sus alumnos, explica, se dio cuenta de la importancia de divulgar esta información. Había chicos que estaban a punto de entrar en logias por presiones familiares. Sus padres, que los habían llevado a colegios y universidades católicas, pensaban que les hacían un favor si los metían en la masonería. Además de una enorme incongruencia, esto demuestra que hay un gran desconocimiento, advierte. Además, insiste en que la postura de la Iglesia no ha cambiado en nada desde la primera condena, que fue en 1738. A pesar de que ellos hayan querido difundir el rumor de que es posible la pertenencia a una logia y a la Iglesia, pero no es así. La última condena explícita fue en 1983 por parte de San Juan Pablo II. Para que alguien que ha pertenecido a la masonería vuelva a la comunión de la Iglesia, explica, debe hacer lo que cualquiera en pecado grave, propósito de la enmienda que implicaría dejar la masonería, confesión y penitencia. El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, José María Gil Tamayo, fue entrevistado en COPE el 30 de enero, donde habló de los peligros de la ideología de género. En su opinión, esta ideología que se está imponiendo en todos los rincones de la sociedad es un lío antropológico. De este modo añadió que es huir del realismo, de lo que es el ser humano y someter al ser humano. Es llevar la libertad a extremos que se vuelven contra el propio ser de las personas. Es incompatible con el cristianismo, claramente. El portavoz de los obispos españoles recordó que a veces hay dictaduras o imposiciones que se transmiten con fuerzas poderosas y puso como ejemplo que con el tema de la ideología de género se supedita ayuda a determinados países en desarrollo a la adopción de determinadas líneas ideológicas dominantes porque hay interés detrás, y esto ocurre también con la ideología de género. Para concluir sobre este asunto, agregaba que las ideas no todas son iguales ni todas igual de beneficiosas. Lo mismo pasa con las ideologías, y en la historia de la humanidad tenemos una triste experiencia y lo vemos a posteriori. El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha dado la razón a la Asociación de Padres de la Escuela Pública Educación Integral en el recurso que presentó contra el nuevo currículo de ESO y bachillerato, aprobado por la Junta de Extremadura, que reducía las horas de religión. En esta sentencia, el tribunal fallaba a favor de esta asociación de padres, entendiendo que no es correcto el reparto de las horas, en la nueva ordenación en el horario lectivo que regulaba la Junta de Extremadura en el decreto aprobado en abril de 2016. Así lo explicó la portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, en rueda de prensa en Mérida tras el Consejo de Gobierno, en la que informó de esta sentencia, conocida en la tarde del lunes 30, sobre la que mostró el respeto absoluto del Ejecutivo Regional, aunque anunció que la recurrirá a través de la presentación de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Cabe destacar que en este nuevo currículo, aprobado en abril de 2016, la Junta de Extremadura establecía que en educación secundaria obligatoria la asignatura de religión era optativa entre esta o valores éticos, y pasaba de 2 a 1 hora semanal, mientras que en primero de bachillerato también se reducía de 2 a 1 hora semanal y en segundo no se impartía.
El gobierno español no tiene intención de revisar ni de eliminar los acuerdos del Estado español con la Santa Sede vigentes desde 1979, porque son conformes con los principios y normas constitucionales, y porque las relaciones de estrecha colaboración y cooperación siguen desarrollándose satisfactoriamente en el marco de dichos acuerdos. De esta manera, el Gobierno contestó por escrito a la pregunta que formuló el senador valenciano por Compromís, Carles Mulet, quien cuestionó: ¿piensa el Gobierno mantener el concordato con el Vaticano? La respuesta recuerda al senador valenciano que desde el año 1979 existen 4 acuerdos de cooperación entre España y la Santa Sede, sobre asuntos jurídicos, sobre enseñanza y asuntos culturales, sobre asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas y sobre asuntos económicos. Precisa que estos acuerdos son conformes con los principios proclamados por el artículo 16 de la Constitución española. Fueron suscritos el 3 de enero de 1979, ratificados el 13 de septiembre de 1979 por el Congreso de los Diputados y el 30 de octubre de 1979 por el Senado, por amplia mayoría de votos en ambas cámaras. La respuesta escrita concluye: el Gobierno considera que las relaciones de España con la Iglesia Católica deben seguir basándose en los principios de libertad religiosa, aconfesionalidad del Estado, cooperación y dentro del marco del ordenamiento constitucional vigente. Este año llega a Barcelona el proyecto internacional 40 días por la vida. La iniciativa consiste en hacer oración y ayuno con una vigilia de oración pacífica delante de una clínica abortista, rezar en turnos un mínimo de 12 horas al día durante 40 días y dar a conocer el proyecto. Entre los logros de 40 días por la vida destacan 12.668 vidas salvadas fruto de la oración, 75 clínicas abortistas se han cerrado. Primero nos miraban con desprecio, después se pusieron nerviosos, alguna vez incluso llegaron a insultarnos y finalmente acabaron cerrando. 141 empleados de estas clínicas se convirtieron y abandonaron su puesto de trabajo. Esta campaña, que da comienzo el 1 de marzo, se hará simultáneamente en cerca de 400 ciudades del mundo en los 5 continentes y con cerca de 700.000 voluntarios. En España, además de en Barcelona, se celebrará en Pamplona, Puerto de Santa María y Cádiz. Esta iniciativa necesita muchos voluntarios, ya que es preciso cubrir turnos durante 12 horas diarias y 40 días. Si no se cubren los turnos, no se podrá llevar a cabo. Se puede apuntar a la campaña a través de la web www.40daysforlife.com o llamando al teléfono 685 590 120. El Papa Francisco reflexionó en el último domingo de enero sobre las bienaventuranzas, el sermón de la montaña de Jesús. Desde la ventana de su estudio del Palacio Apostólico, el pontífice expresó a los fieles congregados en la plaza de San Pedro que la felicidad no es un mecanismo automático, sino un camino de seguimiento del Señor. En este sentido, el Santo Padre señaló que para ser bienaventurado se necesita ante todo ser convertido, para así estar en grado de apreciar y vivir los dones de Dios. Reflexionando sobre la primera bienaventuranza, dichosos los pobres de espíritu, Francisco dijo que el pobre de espíritu es aquel que ha asumido los sentimientos y las actitudes de esos pobres que en su condición no se rebelan, sino que saben ser humildes, dóciles, disponibles a la gracia de Dios. La felicidad de los pobres de espíritu tiene 2 dimensiones. Respecto a los bienes materiales es la sobriedad, no necesariamente renuncia, sino la capacidad de vivir lo esencial, de compartir. Capacidad de renovar cada día el estupor por la bondad de las cosas sin sobrecargarse la opacidad del consumo voraz. Cuanto más tengo, más quiero y esto mata el alma. El hombre o la mujer que haga esto no será feliz, manifestó. Por otro lado, respecto a Dios y a su alabanza, es el reconocimiento de que el mundo es bendición y que en su origen está el amor creador del Padre, pero es también apertura a Él, docilidad a su señoría, que ha querido el mundo para todos los hombres en su condición de pequeñez. El Papa, que centró su homilía del 30 de enero en la Casa Santa Marta en el valor del martirio para la Iglesia de hoy y de mañana, llamó a conservar la memoria de los mártires que sufrieron y dieron la vida como Jesús, que fueron lapidados, torturados, asesinados a espada, porque sin memoria no hay esperanza. Los mártires son los que llevan la Iglesia adelante, los que la han sostenido y los que la sostienen hoy. Y hoy hay más mártires que en los primeros siglos, explicó,
Los medios de comunicación no lo dicen porque no es noticia, pero hay muchos cristianos hoy en el mundo que son perseguidos, insultados, encarcelados y son bendecidos por ello. Hay muchos cristianos en la cárcel solo por llevar una cruz o por dar testimonio de Jesucristo, lamentó el obispo de Roma, quien recordó al mismo tiempo que ese sufrimiento es la gloria de la Iglesia y nuestro apoyo y también nuestra humillación. Dijo que es una humillación para los cristianos que no sufren esa persecución. Nosotros, que lo tenemos todo, que todo nos parece fácil y que si nos falta algo nos quejamos, pensemos en nuestros hermanos y hermanas que hoy, en un número mayor que en los primeros siglos, sufren el martirio, expresó. Una iglesia sin mártires, me atrevo a decir, es una iglesia sin Jesús, dijo el Santo Padre, que invitó a rezar por nuestros mártires que sufren tanto, por esa iglesia que no es libre de expresarse. Ellos son nuestra esperanza, porque la sangre de los cristianos, la sangre de los mártires, es semilla de nuevos cristianos. Con su martirio, con su testimonio, con su sufrimiento, también dando la vida, ofreciendo la vida, siembran el cristianismo futuro, expresó. El cardenal Gerhard Müller, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, ha concedido una entrevista a Il Timone, en la que critica a los obispos que están interpretando a Amoris Laetitia en contra de la doctrina católica. Preguntado sobre si se puede dar una contradicción entre tradición y conciencia personal, dijo que era imposible, y siguió su argumento subrayando que no se puede decir que hay circunstancias por las cuales un adulterio no constituye un pecado mortal. Para la doctrina católica, es imposible la coexistencia entre el pecado mortal y la gracia santificante. Para superar esta absurda contradicción, Cristo ha instituido para los fieles el sacramento de la penitencia y la reconciliación con Dios y con la Iglesia. Por otro lado, aseguró que Amoris Laetitia es interpretada claramente a la luz de toda la doctrina de la Iglesia. Apuntó que no es correcto que muchos obispos estén interpretando a Amoris Laetitia según su propio modo de entender la enseñanza del Papa. Esto no va en línea con la doctrina católica. El magisterio del Papa es interpretado solo por él mismo o a través de la Congregación para la Doctrina de la Fe. El Papa interpreta a los obispos, no son los obispos los que deben interpretar al Papa. Esto constituiría un derrocamiento de la estructura de la Iglesia Católica. Por último, recomendó a todos reflexionar estudiando antes la doctrina de la Iglesia, partir de la palabra de Dios en la Sagrada Escritura, que es muy clara respecto al matrimonio. La palabra de Dios es muy clara y la Iglesia no acepta secularizar el matrimonio. La tarea de los sacerdotes y de los obispos no es la de crear confusión, sino la de aportar claridad. No podemos referirnos solamente a pequeños pasajes presentes en Amoris Laetitia, sino que es necesario leer todo en su conjunto, con la finalidad de hacer más atractivo para las personas el Evangelio del matrimonio y de la familia. Todos debemos comprender y aceptar la doctrina de Cristo y de su Iglesia, y al mismo tiempo estar dispuestos a ayudar a los demás a comprenderla y a ponerla en práctica también en situaciones difíciles. El Papa Francisco invitó a los cristianos a dejarse sorprender por el encuentro con Jesús, a experimentar el estupor que produce en cada uno el ver a Jesús con su mirada fija en los problemas que sufren las personas. Por un lado, la resurrección de la hija de Jairo, uno de los jefes de la sinagoga. Por otro lado, la curación de la hemorroísa, la mujer anciana que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que se curó al tocar el manto de Jesús. Estos dos ejemplos, explicó el pontífice, ilustran la importancia que el Señor da a los problemas, los grandes y los pequeños. La mirada de Jesús se dirige tanto a los problemas grandes como a los pequeños. Así mira Jesús, nos mira a todos, a cada uno de nosotros. Buscaba otra cosa, buscaba a la gente. La gente se le acercaba. La gente tenía los ojos fijos en él, y él tenía los ojos fijos en la gente, en cada una de las personas. Esta es la particularidad de la mirada de Jesús. Jesús no masifica a la gente, Jesús mira a cada uno. El Santo Padre animó a no tener miedo de cruzar la mirada con la de Jesús. Avanzo, camino delante, fijo la mirada en Jesús. ¿Y qué es lo que encuentro? Que Él ha fijado su mirada en mí, y eso me hace sentir un gran estupor. Es el estupor del encuentro con Jesús. Pero no tengamos miedo. El significado de la muerte y la naturaleza de la resurrección fueron los temas sobre los que habló el Papa Francisco en su catequesis de la Audiencia General del miércoles, que tuvo lugar en el Aula Pablo VI del Vaticano. Remitiéndose a las palabras de San Pablo en su carta a los tesalonicenses, el Papa Francisco afirmó: «Todo pasa, pero tras la muerte siempre estaremos con el Señor. Esa es la certeza total de la esperanza cristiana». El Papa explicó en qué consiste la esperanza cristiana.
Cuando hablamos de esperanza, podemos entenderla según la acepción común del término, es decir, podemos referirnos a algo bueno que deseamos que se produzca, pero que puede producirse o no. Nuestra resurrección y la de nuestros seres queridos difuntos no es por lo tanto algo que podrá suceder o no, sino que es una certeza real en cuanto que se sustenta en la resurrección de Cristo. La esperanza, por lo tanto, implica aprender a vivir en la espera. Ello exige un corazón humilde, pobre. En su catequesis, Francisco recordó que los cristianos de la comunidad de Tesalónica estaban preocupados por la muerte y la resurrección. La dificultad de la comunidad no era tanto el reconocimiento de la resurrección de Jesús, sino el creer en la resurrección de los muertos. Por ese motivo, el apóstol trata de hacerles comprender a todos los efectos y las consecuencias que este evento único y decisivo, la resurrección del Señor, implica para la historia y la vida de cada uno. También nosotros, en el contexto actual, tenemos necesidad de retornar a la raíz y al fundamento de nuestra fe, para así tomar conciencia de todo lo que Dios ha hecho por nosotros en Jesucristo, tomar conciencia de qué significa nuestra muerte. Todos tenemos un poco de miedo a la muerte por esta incertidumbre. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí, en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre, la verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado María Fra y Marian Samino. Hasta la próxima semana.